Hola, soy Fernando Goitia, soy periodista, he escrito una novela titulada La Sacudida, publicada en Ediciones B, que es un retrato de un etarra arrepentido y un exguerrillero nicaragüense que se encuentran en la Nicaragua del huracán Mitch. Es una novela con aires de thriller, pero también es una reflexión sobre la violencia. De algún modo yo en estas novelas, yo soy de Bilbao, me he criado en el País Vasco en los años 70, 80, época convulsa, Euskadi siempre tierra de violencia en aquellos años, y de algún modo la novela cuenta lo que yo siento por el País Vasco y lo que siento por Nicaragua, que también fue un país importante en mi infancia, en mi vida, y expresa mi visión, ¿no?, sobre muchos temas, sobre temas pues como alrededor de ETA, de la violencia. Esta es probablemente la razón principal por la que acabé escribiendo esta novela. Bueno, siempre había querido escribir una novela, desde pequeño, ¿no?, que escribo siempre desde pequeño, y andaba siempre en busca de una historia. El gran tema de mi vida ha sido un poco la violencia en el País Vasco, ¿no?, alrededor de ETA. Y cuando me fui a vivir a Nicaragua, y estuve 3 años allí, y estaba trabajando de periodista, y me cayó el huracán Mitch a mí y al resto de Centroamérica, ¿no? Y lo cubrí para El País, hice un montón de reportajes, viajé por todo el país, y años después, mientras seguía buscando iniciar mi primera novela, me encontré con que el escenario del Mitch era un lugar perfecto para contar muchísimas cosas, ¿no? Y una reflexión de la violencia, que de algún modo ese escenario tan brutal amplificaba los sentimientos de los personajes, ¿no? Quería crear un etarra arrepentido, alguien que hubiera crecido en los círculos de la izquierda abertzale, próximos a ETA, y que hubiera caído al final en las garras, digamos, de la organización, hasta que se dio cuenta de que aquello no era lo suyo, se traicionó a los suyos, cuidado que si no empiezo a revelar más de la cuenta. El caso es que traiciona a los suyos y huye, y acaba en Nicaragua, ¿no? Y entonces esta dimensión casi bíblica, apocalíptica del huracán, ¿no?, amplificaba lo que este personaje en ese momento de su proceso de arrepentimiento y de búsqueda de sentido a la vida, después de haberse convertido en un asesino, pues digamos que eso amplifica, ¿no? Amplifica un poco todo lo que él podía sentir, ¿no? Y entonces me pareció el escenario perfecto. Ahí lo crucé con otro personaje que había vivido una historia paralela, pero en la otra punta del mundo, en Nicaragua, país donde por otro lado, en los años 80, se consideraban muchos como un pueblo hermano con respecto al País Vasco, ¿no? Y desde el País Vasco, en sentido contrario, lo mismo. Con lo cual me parecían que había muchos paralelismos y muchas cosas que se podían contar a partir de ese escenario y de esa combinación de personajes. Yo creo que la de Nicaragua era más real, ¿no? Se enfrentaban bueno, ambas luchaban de inicio contra dictaduras. Pero, por ejemplo, la de Julio, que crece con la dictadura somocista y es hijo de un guerrillero sandinista, ellos vivieron la dictadura de Somoza, que postró en la miseria a un país, ¿no?, además de la represión. Entonces, los que crecieron, hicieron la revolución y posteriormente la guerra, eran un poco el fruto, ¿no?, de esa represión del gobierno de Somoza, ¿sabes? Como de un pueblo miserable, hundido en la miseria, bajo la bota de un dictador. En el caso del País Vasco, ETA nace durante la dictadura franquista, es cierto, una dictadura, pero todo el mundo se confunde, y luego, como posteriormente se verá, que el objetivo de ETA era derrocar al franquismo. No era así. El objetivo de ETA siempre fue la independencia, en la tradición del nacionalismo vasco, de un sector al menos desde los tiempos de Sabino Arana, ¿no?, a finales del siglo XIX. Luego ya se ve que cuando muere Franco, de hecho, o sea, la parte más intelectual de la organización se disuelve y siguen la más agresiva y se intensifica la violencia, buscando un poco la reacción del Estado, ¿no? O sea, una justificación, presionar al Estado para que reaccione y así justifique que nosotros sigamos combatiendo, ¿no?, justifique nuestras acciones. Entonces el personaje del vasco, de Miguel, crece cuando ya ha muerto Franco, y él crece en un entorno en el que se justifica la violencia y se estimula el odio, ¿no?, y se disemina, pero como en un sinsentido. No se sabe contra bien qué se lucha, porque al final ya había democracia, hay un estatuto de autonomía,
y ya se busca desestabilizar un régimen democrático en el que la gente puede votar y hay libertades, ¿no? Esa yo creo que es un poco la gran diferencia. Bueno, es muy cierto, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema para cerrar los conflictos, ¿no? Desenterrar, o sea, acabar con el odio, ¿no? Que se ha sembrado durante tanto tiempo y de manera tan intensa que luego es muy difícil desactivarlo. Entonces, ese es, por ejemplo, el problema que existe en Euskadi, ¿no? Ahora, sí, cuando ETA entrega las armas y esperemos que después anuncie su disolución y que ya se acabó y que si tienen los fines que quieran perseguir, pues los hagan por otros medios. Pero ese odio que se ha creado se ha sembrado durante tantos años, ahora ¿cómo lo desactivas, ¿no? Yo creo que hay un proceso tienes que salirte del grupo, ¿no? Hacer las cosas de forma individual. A medida que más gente se distancie de todo esto, es un proceso muy paulatino, muy lento, pero, por ejemplo, los disidentes en ETA cada vez son más, ¿no? Va creciendo de una manera ¿sabes? Bastante, de un modo, ¿cómo se dice?, exponencial, ¿no? Hace 10 años ni siquiera se te podía ocurrir pensar que un etarra iba a decir que estaba arrepentido y a criticar a la propia organización. Cada vez son más. Cada vez también va reduciendo el número de lectores. Entonces es un proceso como de poco a poco. Eso se puede ir contagiando, pero en cualquier caso es difícil que se haga de modo grupal, ¿no? Porque precisamente el grupo lo que hace es cerrarse e impedir que se critique, que se reflexione y bueno, impedir la disidencia, ¿no? Entonces yo confío que es una cosa, bueno, que lleva mucho tiempo, y luego encontrar líderes a la altura, pues como puede haber sido Mandela o Gandhi, de eso en el País Vasco, pues creo que no hay. No sé si habrá algún día, pero nunca hemos tenido ninguno, ¿no? No sé, bueno, lo principal es que he conseguido, ¿sabes? Me permitió, por ejemplo, de un modo egoísta, ¿no? Y me permitió acabar escribiendo la novela que siempre quería escribir, ¿no? Luego, yo creo que el ver el dolor ajeno, ¿sabes? Te enseña muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Te da humildad, ¿no? La gran lección de intentar ponerte en el lugar de los demás, ¿no? Para intentar averiguar qué es lo que sienten. Eso luego como escritor o como periodista creo que es fundamental. Y bueno, mucho dolor, ¿no? Porque ves, por ejemplo, una tierra que ha sufrido tanto como Nicaragua, guerras, terremotos, dictaduras, revoluciones, y de repente pues ya lo que le faltaba pues es un desastre como este, ¿no? Que todo el mundo dice que es casi como de fin de mundo, dicen ellos allí, ¿no? Es una cosa de fin de mundo. Entonces, bueno, lo que te pone es muy en perspectiva, ¿no? De qué frágiles somos y tal, y también pues de qué privilegiados que somos, ¿no? De vivir en un lugar como España, en Europa, ¿no? Donde estas cosas, bueno, dista mucho de que vayan a ocurrir, ¿no? Cosas semejantes. Bueno, yo me he criado en un entorno, ¿sabes? Muy pro etarra, ¿no? Desde niño yo iba a manifestaciones pidiendo la libertad, porque creo que tenía 6, 7 años, ¿no? Pidiendo la libertad de Apala y Arana, ¿no? Que eran dos dirigentes etarras, o en el 81, cuando la Guardia Civil murió torturado en la cárcel en Carabanchel, ¿no? En la Dirección General de Seguridad aquí en Madrid, lo llevaron al hospital de Carabanchel, Joseba Arregui. Pues también me acuerdo yo, eso que tenía 11 años así, con mi familia y tal, manifestaciones, y todo esto luego casi entra en una organización juvenil. Entonces, bueno, por el Día de Reyes, en mi casa, con mi familia, primos y demás, se brindaba por el río Batasuna, ¿no? Cosas así. Entonces, no toda mi familia, bueno, y además con el paso del tiempo, cada vez menos, ¿no? O sea, mucha gente se ha ido desmarcando, bueno, igual que yo, que luego ya cuando me hice adulto, bueno, en la adolescencia todavía un poco, pero ya en la adolescencia fue que empecé a alejarme de todo eso. Entonces hay personas que la han leído desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa visión. Entonces yo en la novela, vamos, no es que odie a los vascos ni tenga nada contra los vascos. Para empezar, son los personajes quienes hablan, ¿no? No yo, que yo los he creado, cierto. Pero el protagonista, el vasco, que es un antiguo miembro de ETA, arrepentido y alejado de la organización, lo que piensa es que los vascos con los que compartió su lucha y sus ideas, a esos no los quiere, ¿sabes? Eso es lo que considera, es que esos están equivocados. Y el problema es que quienes pensaban así identifican
o se han apropiado de la idea de vasco, ¿no? Como, bueno, de la identidad, ¿no? Del vasco, como si solo fuera lo que ellos defienden y lo que ellos son, ¿no? Yo soy vasco, yo soy de Bilbao de toda la vida, nacido en Bilbao, que está en España, que, en fin, vamos, no le doy mil vueltas a las cosas, pero desde luego que nadie se arrogue la identidad, ¿no? En cualquier nacionalidad, en cualquier lugar, ¿no? Y eso es un poco lo que venían a decir, ¿no? Dice, ¿qué tienes contra los vascos? Pues nada, lo que tengo es, sean de donde sean, pues contra la gente cerrada de mente, los asesinos, los papagayos que repiten consignas, ¿no? Intraveneta era muy sencillo, realmente. Si hablas con cualquiera que haya entrado, al final, es en el entorno en el que uno estaba viviendo, en el País Vasco, ¿no? En aquellos años, pues casi que te iba llevando de forma natural. Si tú te relacionabas, ya sea por vínculos familiares, en tu pueblo los amigos, con la gente con la que has crecido en clase y tal, el entorno, y luego además era muy atractivo porque eres, bueno, cada vez iban entrando más jóvenes, pero la adolescencia, esa rebeldía propia de esa época, en un lugar como el País Vasco, que había ese movimiento, entonces era muy atractivo, ¿no? Para los jóvenes que quieren romper y desafiar al sistema establecido y tal. Entonces, realmente casi cada uno era un poco, bueno, a ver quién es más machote y tal. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, chavales que conocía, ¿no? En el instituto, ¿no? En la adolescencia, pues había varios amigos de clase. Bueno, era muy interesante mi instituto, porque yo convivía con hijos de guardias civiles y con batasunos, ¿no? Ahí con borrocas. Y ahí nos llevábamos bien, pero luego cada uno salía y hacía cosas distintas. Cuando había cale borroca, los que habían estado te contaban y entonces presumían de que se habían quemado un autobús, que se le habían dado una pedrada al policía y contaban sus batallitas riéndose. Bueno, todos nos reíamos y tal. Claro que visto con la perspectiva del tiempo digo, Dios mío, que una barbaridad, pero eso es lo que ocurría, ¿no? O salíamos por ahí a tomar tragos, ¿no? Por el casco viejo de Bilbao, en medio de, mientras los borrocas y la policía, cada uno a un lado, pues se peleaban y los demás pues estábamos de fiesta, ¿no? Era una cosa surrealista. Cualquiera que hubiera venido de fuera en aquellos años iba a alucinar. También, por ejemplo, el que era o sea, estábamos en clase y no estaba, que normalmente eran malos estudiantes, que por ejemplo los primeros cuadros de ETA solían ser universitarios y luego en los años 80 ya fueron jóvenes y era gente, ¿sabes?, el que no iba a clase y pasaba, y eran de hecho los que ponían los avisos de bomba el día del examen. Cuando había exámenes, como no estudiaban ni nada, para que todos nos jodiéramos, pues ponían el aviso de bomba y así él no hacía el examen, pero nadie lo hacía. Y enseguida todos sabíamos, y hasta aquí quien sea, ¿no? El nombre, ¿no? Este ha sido el que ha puesto el aviso de bomba. Entonces era muy sencillo. Realmente la gente entraba pues así como en un flujo, ¿no? Y acababas pues matando a alguien, ¿no? A una persona, a familias, a un cuartel entero de guardias civiles, un hipercore, en fin, tremendo. Bueno, yo lo que creo es que un etarra o un asesino, ¿no? De cualquier índole, un criminal, que muestre arrepentimiento, quiere decir que ha habido un proceso personal muy difícil, porque pasar de eso a justo lo contrario, eso es complicado, ¿no? Ahora bien, cada uno tiene que pagar por sus crímenes, ¿no? Aquí hay un sistema judicial que establece penas. En España son determinadas. Esto no es Estados Unidos o China, donde hay pena de muerte o cadena perpetua. En España eso no existe. Entonces, quienes han sido juzgados y condenados tienen que cumplir sus condenas. Y esas personas sería, por el bien de la paz y la convivencia, sería bueno que reflexionaran y se alejaran y pidieran perdón, porque eso ayudaría a que el clima en la sociedad, ¿sabes?, no fuera de odio, ¿no?, y de rencor, sino que acercara a la gente, acercara posturas, ¿no?, y facilitara la convivencia. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de ETA hay todavía muchos crímenes sin resolver. Creo que son 324 asesinatos todavía que no se han resuelto. Ayudaría mucho que los que, aunque no se arrepienten, bueno, si quieren arrepentirse, ¿no?, que ayuden a solucionar, por ejemplo, esos crímenes. Sería una forma de saldar una deuda con las víctimas, ¿no?, que están ahí esperando, que yo creo que las víctimas no pueden monopolizar y ajustarse, las políticas se deban crear alrededor de ellas, pero desde luego no se les puede olvidar, ¿no? Son parte importante y tal, hay que jugar con muchas sensibilidades y tal. Es un escenario muy, muy delicado, ¿no? Y aquí nadie tiene respuestas sencillas, pero si utilizamos la mesura, ¿no?, pues creo que llegaremos más adelante, ¿no?, a intentar cerrar este clima de odio, sabes que es claustrofóbico. En el País Vasco, mira, hace poco en Alsasua, ¿no?, ahí andamos a vueltas con lo de Alsasua, escuchas declaraciones surrealistas, ¿no?,
de gente que es que todavía no se ha dado cuenta, ¿sabes? De que esos tiempos deben quedar enterrados, ¿no?